Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio en el que estaremos charlando en esta ocasión acerca de lo que fue la Liga Española, pero sobre todo basado en los tres principales equipos o los tres que más afición, digamos, terminan atrayendo, los tres más grandes, pudiéramos decir, al menos de estos últimos años dentro de lo que representa el campeonato español. Estamos hablando del actual campeón, el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick. Estamos hablando también del actual la segunda plaza, es decir, el segundo lugar dentro de la Liga Española, el Real Madrid, y también estaremos hablando de un Atlético de Madrid y Cholo Simeone que en estos momentos se encuentra cuarto en Liga, no está en tercer lugar, quien viene siendo ocupado por el Villarreal de Marcelino, grandísima temporada también, pero queríamos sobre todo traer este episodio para resumir un poco lo que han sido nuestras impresiones de estos tres grandes del campeonato español. Uno que tocó metal y otros dos que dejan sensaciones bastante, algunos más insípidas que otros, otro con cierta alternancia entre mejores y peores momentos, pero bueno, estaremos luego sin dudas argumentando muchísimo más. Nori, bienvenido a este episodio. Recuerdo que desde que comenzamos con The Game Changer tuvimos oportunidad los primeros meses de seguir todo lo que fue el campeonato español de estos tres equipos. La llegada de Xabi Alonso dentro del propio Real Madrid, aquella primera etapa de resultados irregulares por parte del Atlético de Madrid y el Cholo, y un Barcelona que alternaba entre buenos momentos y malos. Ya de juego, hablando de juego, porque los resultados, bueno, siempre ha logrado mantenerlo estando gran parte de la temporada como primer lugar. Y bueno, y un Real Madrid que estuvo casi toda la primera vuelta como primer lugar, si mal no recuerdo, incluso llegando hasta 5 puntos por encima de Barcelona. Sin embargo, ya hoy podemos hablar ya en retrospectiva lo que fue el cierre de esta temporada 2025-2026. Antes de caer en lugares específicos y hablar ya directamente de lo que han sido los clubes, ¿qué te ha parecido esta liga en sentido general respecto a lo que puede llegar a ser, digamos, a nivel de juego y demás, Nori? Sobre todo, digamos, basado en estos tres equipos, viniendo una temporada en la que, por ejemplo, vimos un Barcelona de Hansi Flick va a estar con un juego fabuloso, aquel Real Madrid también de Ancelotti, quien ha sido campeón de Champions y demás. Sí, Monchi, un placer estar aquí contigo. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y sí, intentaremos no caer en puntos comunes que seguramente van a haber 30.000 podcasts por ahí regados por YouTube, por todas las plataformas donde se ha hablado de la Liga Española, de lo que ha sido esta Liga Española. Y te diría que a grandes rasgos, yo creo que al final todos los equipos nos dejan reflexiones sobre el juego, ¿no? Al menos los equipos que tienen la oportunidad de verlo semana tras semana, como podemos hacer con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, sobre Barcelona yo creo que la reflexión que me queda es que, bueno, que es un equipo que, ya tú lo dijiste, ¿no? Jugó peor que la temporada anterior, más allá de que yo creo que aprendió a ganar también, aprendió a ganar al menos en lo que es Liga, pero que sobre todo yo creo que necesita pasar por ese proceso de aprendizaje que es el tener a un jugador como Lamine Yamal que abarca todo, ¿no? Yo creo que al final es un equipo que, visto lo visto, creo que tiene que aprender a jugar con Lamine Yamal, porque yo creo que por tener a Lamine Yamal, por tener ese atajo Lamine, yo creo que descuidó un montón de cosas que creo que por ejemplo, en estas últimas jornadas, sobre todo, bueno, hasta el partido contra el Madrid, que fue cuando salió un campeón, yo creo que se vieron que estaban ahí, ¿no? Yo creo que se vieron que estaban ahí, que quizás no invirtió en ello por tener un jugador que abarcaba todo, ¿no? Yo creo que al final ese tipo de jugadores de una dimensión tan grande, hay que aprender a jugar con ellos, ¿no? Porque hay que buscarlo constantemente porque son los mejores, pero sobre utilizarlo yo creo que puede ser contraproducente y yo creo que en parte puede que le haya pasado a Barcelona, ¿no? Sobre el Madrid yo creo que sobre todo nos vino a demostrar la importancia de los encajes. Yo siempre he dicho que el Madrid es un buen equipo por el simple hecho que tiene muy buenos jugadores. Y si tú tienes muy buenos jugadores, algún día se te pueden alinear los astros y que todo te salga bien, sobre todo porque el fútbol es un deporte de encaje, pero no solo de encaje propio, sino también de encaje de tus rivales, cómo te plantean los partidos de tus rivales y a lo mejor te encaja con las características que coinciden con que son los mayores virtudes tuyas y que para cómo no te expone los efectos que tiene y puedes hacer grandísimos partidos como hizo en Madrid esta temporada, sobre todo contra el Bayern me parece que jugó bien, contra el City jugó muy bien
y yo creo que en parte pasa por eso, ¿no? Porque tiene muy buenos jugadores, y cuando tienes muy buenos jugadores es un buen equipo, ¿no? Pero obviamente hay mucho más, hay muchísimo más que esto. El Madrid fue un equipo incompleto, imperfecto, y sobre todo que necesita reflexionar muchísimo sobre los jugadores sobre los cuales construir el proyecto, y sobre todo que darle importancia al tema de los perfiles y encajarlo, ¿no? Y sobre el Atlético, a grandes rasgos, igual, lo hablamos un poquito la semana pasada, pero yo creo que un equipo completamente automatizado. Cuando se habla de automatismo, pocos equipos me vienen a la mente como el Atlético de Cholo. Y probablemente en otra época de mi vida te hubiera dicho esto como una cosa positiva, pero ahora no lo creo tanto. Creo que el Atlético hacía cosas muy bien, muy bien, pero pocas. Y al final, yo creo que al final le terminó pasando factura, ¿no? Ahora, luego podemos ampliar un poco sobre los tres, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que mi resumen es este. Nori, quisiera comenzar con el Barcelona de Flick, y comentabas acerca de la figura de Lamine Yamal, y creo que sobre todo durante el primer tramo de la temporada daba la sensación de un Lamine, no sé si es más deseoso de acercarse al gol, que mirando la portería quizás un poco más cerca, y hasta cierto punto un Fútbol Club Barcelona también que pecaba quizás de el sobrebuscarlo de forma constante. Rasgo diferente a lo que terminaba sucediendo en la temporada anterior, que veíamos un Lamine con recepciones quizás mucho más favorecedoras para lo que pudiera llegar a ser su accionar. Quizás sin duda esto viene a ser influenciado por la falta de juego interior. Al final, mientras más juego interior tenía este Fútbol Club Barcelona, y mientras más juego interior también terminaba buscando con la presencia de Olmo y demás, a mí me parece que a día de hoy, y dejo un momento, paro y coloco entre paréntesis esto que voy a decir para luego seguir con la otra idea. A mí me parece que hoy Lamine Yamal es un mejor socio para los alejados de lo que llega a serlo incluso para sus jugadores cercanos. Pero me parece que el único cercano día de hoy con el cual se explota una grandísima relación, al menos para mí a día de hoy, es Dani Olmo, por la simbiosis que llega a existir entre ambos, y sobre todo por lo que pueda suceder de forma directa entre alguna relación entre ellos, pero también lo que sucede por la mera presencia de ambos. Al final, tener Olmo en esos espacios te permite liberar más a Lamine, y liberar más a Lamine luego te permite también que Olmo llegue a otro tipo de zona en esos espacios reducidos, también a llegar a áreas y etcétera. Continuando con lo otro que venía comentando, al final quizás esa falta de juego interior por falta de ritmo, quizás por falta de ese central zurdo que luego con Gerard Martín mismo como se estuvo afianzando, pero también por la falta quizás de utilizar una saga titular. Al final un Barcelona que prácticamente semana tras semana iba rotando, Araujo con Cubarsí con Eric. Vimos muchísimas rotaciones en esas primeras 14, 10, 15 fechas de liga, pero por algún motivo u otro, incluido lesiones, era un Barcelona que terminaba siendo más exterior, un Barcelona que terminaba siendo más predecible, más frontal, la palabra no es pragmático, pero sí sus posesiones terminaban siendo más insípidas y a la vez más fácil de defender para los bloques rivales. Y creo recordar un partido frente a los Osasuna también, que era un claro ejemplo de esto, al final en un bloque bajo con un Barcelona totalmente periférico lado a lado, pero sin mostrarnos eso que venía, esos niveles de genialidad, esos apoyos cortos en esos pequeños espacios que se venían dando. Quisiera, Nori, que comentaras más acerca de la relación que existe, porque creo que justo la falta de juego interior también nos termina mostrando un Lamine Yamal o un Barcelona regalándole un contexto a este Lamine Yamal que al final no era un win-win para ninguna de las dos partes. Sí, Mochi, agotar ese paréntesis que metiste para decir que la relación de Olmo Lamine, en ese sentido estoy de acuerdo, de que es grandísima, pero probablemente sea grandísima comparado con, porque yo creo que hay margen de mejora ahí también, ¿no? En el sentido de que yo creo que Lamine es un jugador que a día de hoy disfruta más del regate que de cualquier otra cosa. Yo creo que al final la primera decisión de Lamine siempre es regatear. No faltaba más, un jugador de 18 años. Si tuviera el entendimiento de juego que tenía Messi con 27, 28 años, sería jaque mate ya, ¿no? Pero no es así. Yo creo que tiene que ir madurando en ese sentido. Dicho esto, vale la pena aclarar que es un jugador inteligentísimo, ¿no? Es un jugador que
que ve el fútbol muy bien a pesar de su edad, ¿no? Pero que todavía, como, sobre todo los partidos que se siente superior, yo creo que disfruta muchísimo más con el tema de regate que otra cosa, ¿no? Y esa conexión con alejados que tú dices, ¿no? Sobre todo esa una posible relación de asistidor-rematador, ¿no? Sobre todo yo creo que es lo que más termina potenciándola a mí en cuanto a lo que es este juego de relaciones como tal, ¿no? Pero yo creo que todavía le falta apoyarse más con su lateral, creo que le falta apoyarse más en esas situaciones de relaciones corticas que tú mencionas, creo que no ha encontrado todavía un punta con el cual relacionarse de todo, más allá de esa relación que existe con Ferran de activarle el espacio, pero bueno, es una relación, digamos que bastante unidireccional en ese sentido, ¿no? Y entonces un poco por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que al final el equipo necesita ser un poquito más colectivo en lo que es su juego y que sobre todo en lo que es su juego para potenciar a Lamine Yamal, ¿no? Porque sobre todo a mí me vino a la mente que se habló muchísimo, ¿no? En la eliminatoria Bayern-Madrid, sobre todo con la actuación de Olise, y lo que se decía muchas veces es que, no, que los rivales le ponen 2 y 3 marcas a Lamine, mientras que Olise, que casi siempre recibe en situaciones de uno contra uno, ¿no? Y probablemente los rivales le ponen 2 o 3 marcas a Lamine y a Olise no, porque el Bayern hacía cosas bien previas y el Barcelona no. Y probablemente eso es lo que marca la diferencia y no tanto lo que decide hacer el oponente, que también, obviamente, al final los oponentes terminan muchas veces marcándote el camino, pero si al final si tú eres un equipo que eres capaz de manejar un poco esa ocupación espacial sin balón de los rivales, jugar un poco con esa distinta conducta que tienen a la hora de lo que es su bloque defensivo como tal, obviamente puedes tener recursos para liberar a tu extremo, ¿no? Porque al final hay unos espacios, sobre todo por carril central, que independientemente de que tú sepas que el mejor jugador del rival está por fuera, la portería está en carril central, la portería hay que protegerla sí o sí, ¿no? Y al final si tú eres capaz de hacer ciertas cosas bien en ese eje central del campo, en ese juego interior, muchas veces lo que terminas logrando es que liberes a tus jugadores afuera cuando decidas buscarlo, ¿no? Y yo creo que este año Barcelona no estuvo bien en ese sentido, cosa que la temporada anterior sí estuvo. Yo creo que le faltó muchísimo juego interior y a faltarle muchísimo juego interior, era un equipo que muchas veces terminaban buscando a Lamine Yamal o al extremo del otro contrario, pero bueno, sobre todo a Lamine Yamal antes de tiempo, ¿no? Yo siempre ponía como un poquito como catalizador de lo que es el juego del Barcelona la figura de Koundé, ¿no? Que obviamente tuvo una temporada malísima, pero yo siempre vi en Koundé siempre he visto ese jugador que cuando recibe el balón siempre trata de no intentar buscar a Lamine a la primera, ¿no? Yo creo que por esa parte él lo entiende bien, ¿no? Pero una cosa es no intentar buscarle, otra cosa es que las distintas dinámicas que tú estás generando te hacen que la única opción que tenga posible sea la de buscar a Lamine, ¿no? Y es lo que muchas veces terminaba dando, ¿no? Al final, esas líneas de pase, esa diagonalidad que se terminaba dando para esos pases fuera adentro, que vimos muchísimo la temporada anterior, este año no se dieron de todo. Digamos que las distancias en esos carriles centrales entre jugadores eran más grandes, entonces ese juego de apoyo era más o menos eficaz porque los apoyos tenían que ser en vez de 1 y 2 metros, tenían que ser a 4 y 5 metros, y cuando son a 4 y 5 metros ya hay un margen de error más grande, es decir, un sinfín de cuestiones que yo creo que dieron al traste de que el equipo jugó peor, pero jugó peor yo creo que porque no supo cómo entender la magnitud de jugador que es Lamine Yamal, pecó en intentar irse por ese atajo a Lamine antes de tiempo, antes de madurar la jugada, y luego obviamente porque yo creo que faltaron cosas por dentro, ¿no? Y luego paradójicamente al faltar cosas por dentro presionas peor porque esa distancia que te permiten que tus apoyos sean más eficientes porque son más corticos, esas distancias también son las mismas que te permiten que una vez pierdes el balón te estar todo el mundo más cerca de la pérdida, ¿no? Pero bueno, al final sobre todo yo me quedo siempre con el tema que te comentaba, ¿no? Con esos procesos de aprendizaje que yo creo que son claves dentro del fútbol. Al final 2 temporadas iguales es muy difícil en cuanto a juego, porque 2 jugadores no son iguales, ¿no? El Lamine Yamal del año pasado no era el mismo que el de este, no será el mismo que viene, tú y yo no somos los mismos que hace un año, y es así, es una realidad, ¿no? Que intentemos ser, siempre hay unos pequeños
detalles que van cambiando, y al final hay que ir jugando con eso un poco, ¿no? Pero sobre todo uno lo que tiene que hacer, y en este caso el equipo lo que tiene que hacer es tratar de aprender de lo que no funcionó del todo, ¿no? Yo creo que el gran reto, no sé qué piensa, me dará su opinión, pero yo creo que el gran reto pasa un poco por ahí, ¿no? Pasa porque el equipo aprenda que hay que buscar a Lamine porque es el mejor jugador del equipo, pero hay que buscar cuando toca, no antes de tiempo, y obviamente tampoco después, ¿no? Porque si te demoras mucho en buscarlo también es muy contraproducente, ¿no? Probablemente peor. Y que incluso al final creo que independientemente de los resultados, porque en la primera liga que se gana con Flick hay unos momentos de temporada en la que se pierde y empata de forma consecutiva, creo que como durante 5 o 6 fechas, y que al equipo daba la sensación, el resultado de que se estancaba, y el juego un poco también por ahí, pero los tramos de juego, de buen juego, fueron mayores que en esta temporada, y sobre todo la cualificación de dicho juego o los rangos, esos picos de éxtasis fueron mucho más altos que los que pudimos ver este año. Y quizás también por esa falta, no sé si es de ritmo o quizás sí de continuidad, el equipo no terminó sobre todo encontrando este tipo de situaciones o este tipo de activaciones que quizás sí se iba dando de forma un poco más natural el año anterior. Y me parece que sobre todo es una temporada hoy mirando en retrospectiva que me parecía muy interesante. Al final era una temporada que se llegaba con un Lewandowski un año más grande, que comienza siendo el titular, luego Ferran se engancha, después pierde la titularidad durante otro momento y a final de temporada ahora parece que nuevamente se vuelve a reenganchar. Se lesiona durante gran parte de la misma Rafinha, quien al final, bueno, un jugador vital sobre todo también para esa relación con Lamine Yamal. Se pierde durante un tiempo a Pedri y a Frankie de Jong durante otro. Muchísimos partidos importantes, sobre todo recuerdo en Champions también que se llegan a jugar con Eric García como pivote. Es decir, es una temporada un poco traslocada que regaló unas interrogantes que aquella primera temporada no había regalado. Ahora sí, con la suerte, digamos, de tu parte de tener jugadores un año más contigo y jugadores un año más formados, sobre todo dentro de una plantilla muy joven. Pero perdías un futbolista que había sido un pilar dentro de la línea defensiva, como lo fue Íñigo. Araujo también durante tiempo que por las cosas personales que estuvo viviendo vinculado con lo deportivo. Y es una temporada que al final tenía también sus retos. Y creo que el Barça al final terminar ganándola, llegando en Champions, siempre queda ese a deber por lo tan cerca que estuvo la temporada anterior, pero siento, al menos yo, de que esa temporada anterior se estuvo más cerca y por eso creo que se pudo haber llegado a sufrir más, porque creo que era un equipo que merecía más llegar ahí, que sí me pareció un equipo que durante el gran tramo de la temporada fue el mejor equipo de la misma, junto al Liverpool, recuerdo, junto al propio PSG, sobre todo a partir de enero. Pero este año el Barcelona yo creo que nunca estuvo en esa conversación. En esos niveles Bayern de Múnich, PSG, uno al final no lo ve tanto y no se puede acercar tanto, pero esos picos también que nos mostró el Arsenal durante gran parte de la temporada. Es decir, este año nunca hablamos del Barcelona a ese tal nivel. Y creo que mirando eso, al final es una temporada en la que, es cierto, se pierden semifinales de Copa, pero bueno, se hace una gran vuelta, pero se vuelve a ganar una liga. Y creo que es muy importante para este proceso de crecimiento de lo que es el equipo, que sí, se gana una liga con un Madrid en las condiciones, pero se gana una liga. Y creo que es muy importante. Y creo que es una temporada que sobre todo cuando se mire en retrospectiva en 4 o 5 años, si las cosas salen medianamente bien, se le dará muchísimo más valor. Pero bueno, Nori, quisiera comentarte también, para ir cerrando lo que fue este Fútbol Club Barcelona, ¿qué te pareció? Sobre todo porque yo creo que el Flick no acabar de encontrar esos centrales durante esas primeras 15 fechas y ir rotando constantemente, yo creo que nos explicaba un poco también el proceso de construcción que se estaba viviendo dentro de este equipo, que no fue un proceso de construcción que, entre comillas, porque uno nunca deja de construir su equipo, pero no fue un proceso de construcción que paró en esa primera temporada, sino que tenía que incluso, no diría construirse muchísimo más, pero que sí vivió muchísimos, digamos, tramos en crecimiento o en búsqueda de cuál podía ser ese 11 titular también, o hacia dónde llevar un poco el equipo. Sí, Moncho, un poco lo que tú decías, ¿no? Al final fue una temporada accidentada, que estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? El Barça estuvo, me parece, a mi entender, lejísimo de estar en las quinielas de colocarlo entre los mejores equipos de Europa. Para mí, lejísimo, pero lejísimo.
De hecho, los resultados contra los rivales serios así lo muestran, ¿no? Chelsea, PSG, el propio Atlético de Madrid. El Madrid le terminó ganando, pero bueno, sobre todo yo creo que no con ese avasallamiento de la temporada anterior, ¿no? Más allá que el último partido fue bastante sencillo, pero bueno, yo creo que anímicamente los equipos llegaban como llegaban, ¿no? Pero nada, yo creo que al final un poco va por ahí, ¿no? Yo creo que Flick es un entrenador que yo creo que le gusta siempre ir a favor de la naturaleza del jugador, de la comodidad y la naturalidad del jugador, pero luego a su vez, paradójicamente, tiene también como unas rutas bien claras que yo creo que el equipo se termina reconociendo desde ahí, ¿no? Por ejemplo, la figura de Gerard Martín, yo creo que desde que irrumpió nos dio un poco al traste la importancia que tiene para Flick del central izquierdo, ¿no? Más allá de que no es Íñigo Martínez, yo creo que terminó haciendo una grandísima temporada y yo creo que el equipo se sintió muy reconocible desde ahí, ¿no? Luego le faltaron más cosas al equipo, porque sobre todo creo que estuvo lejos de la brillantez de la temporada anterior, sobre todo como lo que te mencionaba del juego interior, pero yo creo que más o menos fue encontrando ciertas sinergias positivas, como tú dices, desde la pareja de los centrales, ¿no? Al final, yo creo que a grandes rasgos un poco también, yo creo que para la temporada que viene, en teoría debe ser menos compleja que esta, ¿no? ¿Por qué? Debe ser menos compleja porque yo creo que lo que tú dices es una realidad. El equipo se pasó, o Hansi Flick se pasó todo el año, casi hasta en febrero, marzo, prácticamente, enero, febrero, batallando con tratar de encontrar las bases del equipo, ¿no? Digamos que esos jugadores estructurales que te hacen que tu modelo de juego se sienta reconocible, sea cual sea la ocasión, pero bueno, independientemente un poco también de la calidad de tu juego, pero que aunque sea el modelo de juego sea reconocible, ¿no? Yo creo que al final lo consiguió, pero le costó muchísimo y sobre todo y me quedo con la parte media llena del vaso de que el equipo demostró esta temporada tener un suelo competitivo muy alto, ¿no? Que le permite hacer una liga que proyectaba 100 puntos, más allá de que no lo vas a hacer porque, bueno, ya estos últimos jornadas yo creo que al final lo que va a terminar haciendo es rotando jugadores y poco más, ¿no? Sobre todo con un mundial a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, sobre todo quedarnos con eso, ¿no? Con la parte positiva de que en una temporada accidentada, porque fue muy accidentada, porque creo que a nivel de lesiones costó muchísimo encontrar regularidad en el 11, costó horrores encontrar el suplente, perdón, el sustituto de Iñigo, costó horrores tener regularidad en una pieza estructural como es ese extremo izquierdo que se metía por dentro, que por ejemplo se pasó muchísimo tiempo con Rafael que no lo hacía. Y cosas así. Yo creo que al final el equipo le costaron muchísimas cosas y ver tú sabes si debido a esas cosas que le costaron no fue que digamos que terminó tomando ese atajo la misma, ¿no? Que comentaba, ¿no? Ver tú sabes, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la parte reflexiva y que toca es la de yo creo que sentarnos a pensar o sentarse ellos a pensar y decir, sí, la temporada estuvo muy bien, vamos a hacer una liga espectacular. Al final, la manera en que jugamos nos garantizó muchísimos puntos. Lamin explotó sobre todo en la segunda mitad de temporada en un nivel excepcional, pero vamos a ser capaces de asaltar la Europa o ponernos a la altura de los mejores equipos de Europa de esta manera. Yo creo que no. Y luego, obviamente, viene la parte más importante de intentar reforzar un poco la plantilla, ¿no? Porque si se te va Lewandowski, se te va Rafa, ya no hablemos de calidad, ¿no? A nivel numérico ya faltan muchísimas piezas arriba, ¿no? Es decir, el equipo tiene que fichar y yo creo que es momento para fichar calidad, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene calidad, sobre todo en esa carril central tiene muchísima calidad en el centro del campo sobre todo y por eso yo creo que al final debe construir un poco la plantilla desde ahí, ¿no? Y por eso, más allá de que el mejor jugador sea un jugador exterior, yo veo como casi como un pecado ser un equipo exterior, más allá de que un jugador sea un jugador exterior, sea un equipo exterior con los jugadores que tiene por carril central, pero bueno. Nori, y hablabas de fichajes, hablabas de movimientos también, lo que puede llegar a ser el mercado, y un equipo que se va a tener que mover muchísimo es el Real Madrid. Moverse sobre todo, ya no diríamos que en afán de encontrar
grandes jugadores que a día de hoy los tiene, sino encontrar también jugadores que sean complementarios o grandes jugadores que sean complementarios, que al final también es un poco lo difícil, digamos, al final un equipo plagado de superestrellas, pero que da la sensación de que no hay forma de juntarla. Segunda temporada entre Mbappé y Vinicius, y al menos a mí no me acaba de convencer todavía esa relación, siendo Mbappé un jugador que quizás durante un tiempo ha sido mejor jugador del mundo o ha sido mejor jugador del mundo durante más tiempo de lo que ha sido Vinicius, según que se considere mejor jugador del mundo. Para mí, siempre que Messi está activo, va a ser el mejor jugador del mundo, independientemente de que juegue donde juegue. Pero yo soy de la sensación que alrededor de Vinicius se puede terminar construyendo un equipo más ganador, o al menos es un poco a gusto personal. Sin embargo, en Madrid ya no te digo si hay que invertir en esa relación o si hay que entender de que por más que se invierta, quizás las aguas tienen que tomar otro rumbo. Quizás de haber estado un Toni Kroos las cosas hubiesen sido diferentes, un Lucas Modric de haberse mantenido igual, pero con lo que hay a día de hoy parece un poco inviable. Luego, la propia presencia de un Jude Bellingham, que recordamos también, y recuerdo, Nori, que esto lo vimos con bastante claridad cuando seguíamos la liga a través de The Game Changer, que ese Real Madrid de Xabi Alonso, cuando mejor estuvo jugando, fue cuando no estuvo presente Bellingham. Que había que ver una vez Bellingham volviese, cómo se terminaba incorporando. Sí, un Madrid de Xabi Alonso muchísimo más posicional en esos ataques, con algunos patrones zonales o de ocupaciones de espacios más marcados, construidos quizás un poco también alrededor de Mbappé como ese eje principal, pero nos daba muchísimas dudas, desde un tema de rol, pero un tema también desde hasta cierto punto la propia ocupación de espacio y el tipo de relaciones que se iba a dar. Vuelve Bellingham y coincide con que el equipo vuelve, nunca tampoco fue un gran juego, pero empieza a jugar peor, empieza a perder, se deja de apostar por un proyecto en el cual se tenían muchísimas ilusiones. Se trae un técnico como llega a ser Arbeloa, que llega un poco como interino, pero al final termina la temporada. Durante varios tramos, algunos que otros partidos que el equipo termina jugando bien, pero concuerdo contigo, como decías, por el contexto también que los rivales te regalaban, el tipo de partido. Pero lo cierto es que a día de hoy el Real Madrid está buscando entrenador para la próxima temporada y parece que está dispuesto a moverse muchísimo dentro de lo que es este mercado de fichaje. Decir que si el que llega es Mourinho, Nori, ¿qué te termina pareciendo? Yo no pude vivir a aquel Mourinho hace 10, 15 años, quizás cuando estaba en su prime, frente a Guardiola, lo que era la rueda de prensa, todo lo que se movía, pero quisiera verlo en el banquillo de Real Madrid. Lógicamente no he seguido la carrera de Mourinho en estos últimos años, pero al final creo que a veces quienes estamos de este lado terminamos pecando de valorar los entrenadores por muchísimos aspectos que quizás en esa élite no tiene tanta importancia, y comentabas en Twitter hace unos pocos días acerca de esto, el valor que le terminamos dando a la táctica cuando quizás lo realmente importante está en otro lado, y yo creo que se ha venido demostrando. También depende del tipo de jugadores que tenga, el tipo de vestuario, pero este Real Madrid parece que hoy necesita más otras cosas, más gestores, etcétera. Primero que todo, Nori, ¿qué te parecería la posible llegada de Mourinho y sobre todo a nivel de perfil de jugador para ese mediocampo? Sobre todo me viene a la mente, pues ¿dónde crees un poco que se pueda terminar construyendo dentro de este Real Madrid? Porque lo cierto es que no solo es el resultado, es que a nivel de juego es un equipo que no se termina de encontrar durante toda la temporada. Sí, Mochi, lo que decía sobre todo la táctica es sobre todo lo que nosotros entendemos por táctica, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la cosa. Porque los otros días escuchaba a Mar Roca decir que Pellegrini cuando tenía el balón, Pellegrini lo primero que le pedía es que buscara a Isco. ¿Qué más táctica que eso? Al final yo creo que la táctica está muchas veces está ahí, ¿no? Entonces a veces entendemos por táctica cosas que sí lo son, pero no sé. La táctica es demasiado amplia como para encasillarla solo en los movimientos y en la ocupación de espacio, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que hablando de ocupación de espacio, creo que sobre todo el Madrid con Xabi Alonso fue un equipo estructural. Él visualizó su equipo desde ahí. Luego, mirando en retrospectiva, probablemente haya tenido razón en el sentido de que él visualizó un equipo que tenía que ponerse en mono de trabajo, un equipo que tenían que, sobre todo sus jugadores exteriores tenían que trabajar muchísimo sin balón,
un equipo que él entendía que no iba a tener la calidad asociativa que quizás podía tener incluso su Bayer Leverkusen, porque los jugadores que tenían era para otro tipo de cosas, buenos jugadores, pero para otro tipo de cosas, y yo creo que eso lo entendió desde el primer momento, ¿no? Intentó ser un equipo pragmático, no brillante, yo creo que nunca va a ser un equipo brillante, yo creo que difícilmente nos viene a la retina un partido donde digamos, el Madrid Xabi Alonso jugó muy bien. Yo creo que sobre todo el partido de la primera vuelta contra el Clásico, pero bueno, el Barça como llegaba, y aparte lo que comentábamos un poco de los encajes, ¿no? Fue un partido donde el equipo pudo correr, ¿no? Y nada, un poco te decía que mirando en retrospectiva me parece que Xabi Alonso tenía razón, porque luego llevó a Beloa e intentó construirle en otra dirección, ¿no? Intentó construir sobre todo un modelo basado en sus estrellas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Menos pragmático que Xabi Alonso en ese sentido, menos estructural, menos en ese tipo de situaciones en cuanto a organización y demás, y sobre todo me baso en la figura de Vinicius, ¿no? Que Vinicius fue sacado de esa banda izquierda y sobre todo se le dio más tratamiento de mega crack, ¿no? Jugó un típico 4-4-2 de Valverde en el Barcelona con dos jugadores descolgados y que luego con balón tuvieran la capacidad de estar libre y descansado para marcar diferencia, ¿no? Yo creo que primero, ni Mbappé ni Vinicius son tan buenos para eso. Yo creo que su grandeza, sobre todo de Vinicius, viene de otro tipo de funciones, más relacionadas sobre todo con el esfuerzo y con el insistir, cosa que, que no vimos, ¿no? Yo creo que no llegamos a ver. Y luego también te tienes que tener esos perfiles en el medio campo que te garantice que la estructura sin balón y con balón luego tenga muchísimos más matices que esa doble punta que tú diseñaste para que te marque diferencia, ¿no? Entonces yo creo que Arbeloa mejoró un poco lo que fue la relación Vini y Mbappé, pero a qué precio. Y al final yo creo que por ahí es donde un poco yo creo que va mi reflexión sobre Xabi Alonso, ¿no? Porque probablemente a principio de temporada decía, no es que Xabi Alonso tiene a Vinicius que lo está digamos que no le está dando ese potenciamiento que le pudiera dar otro entrenador, que le dé otras licencias y que le exija menos cosas de la que le exige Xabi Alonso, ¿no? Yo lo pensaba, honestamente yo lo pensaba, ¿no? Pero al final, como siempre, ¿no? Al final de esto se trata de la rentabilidad y de intentar crear el equipo que te acerque más a la victoria, ¿no? Eh, Xabi Alonso pensó que lo que más le acercaba a la victoria era esa fórmula, esa manera de entender lo que es la estructura del equipo como tal, y Arbeloa lo pensó de manera diferente, ¿no? Yo creo que al final Arbeloa sí le dio esa licencia y no terminó funcionando. Entonces por eso decía, ¿a qué precio? Al final también hay que poner todo en una balanza, ¿no? Porque no se trata de potenciar una relación específica, no se trata de potenciar dos o tres jugadores específicos, se trata de potenciar jugadores, pero jugadores para ganar. Y para ganar también necesitas que tu equipo sea un equipo, ¿no? Que tu equipo sea un equipo lo más funcional posible, ¿no? Y este Real Madrid no lo fue, ¿no? Sobre Mourinho, ya te digo, Mourinho es un entrenador que a mí personalmente me gusta, pero yo siempre pongo hago el mismo comentario sobre los entrenadores del Real Madrid. Es que ya tenían a Ancelotti. Y entiendo que también esa parte humana de la que hablaste y de la que hablé los otros días está ahí, y probablemente con Ancelotti ha habido un desgaste, pero con Arbeloa y Xabi Alonso era poner el marcador en cero, el cuentamilla estaba en cero, y al final en menos de lo que canta un gallo hubo 20.000 problemas más que lo que hubo con Ancelotti, incluso con un Ancelotti desgastado, si vamos digamos que a aplicar esa teoría de lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ya te digo, Mourinho me gusta como entrenador, no sé cómo cómo encajar las piezas, yo creo que al final es la clave, ¿no? Porque Mourinho es muy bueno, Ancelotti es muy bueno, Xabi Alonso es muy bueno, pero no son magos, y al final eh, si algo nos demostró un poco Madrid también fue que cuando no estaban ciertos jugadores, el equipo funcionaba mejor, ¿no? Cuando el equipo podía parecer un equipo, funcionaba muchísimo mejor que cuando estaban todos, ¿no? Entonces es una disyuntiva que es bastante compleja. Sobre todo recuerdo también este tiempo en el que Jude no está presente, cómo vimos esa relación Güler-Mbappé, que parecía que nacía una sociedad tremenda, que ya luego se fue
digamos, se fue diluyendo entre ambos. Al final dejaron de estar cerca y un poco por ahí. Al final, varios jugadores que, como ya decía, se sentían quizás un poco reconocidos a cambio de que otros terminasen poniéndose un poco más el overall. Pero bueno, ya lo cierto es que Real Madrid pasó de una temporada colocándonos en el mes de agosto, en el que se creía que se comenzaba a construir un proyecto para llegar ahora posiblemente a un entrenador que no sé qué tanto proyecto podemos hablar, no sé qué tiempo el propio Mourinho pueda estar antes de que también se pueda llegar a desgastar, o la plantilla del Madrid también, el vestuario, qué tanto pueda reconstruirse. Pero lo cierto es que, y creo que los otros días leí unas palabras de Florentino que hablaba de que Mourinho fue un técnico muy exitoso, sobre todo por las semillas que sembró para todo lo que vino después. Lógicamente llega Ancelotti, después llega Zidane y tienen unos procesos ganadores tremendos, pero Florentino llega como que un poco a darle valor a eso, como a un entrenador que volvió a colocarle esos genes ganadores a lo que era el Real Madrid tras aquella época tan gloriosa del Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola y demás. Y yo creo que con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, a ver, también, pero a lo que voy es, él comentaba, y yo creo que a día de hoy apuesta por Mourinho justo por eso, porque yo creo que él siente que el equipo necesita nuevamente eso, tener un entrenador como que pueda volver a colocar unas determinadas bases para que luego se pueda volver a construir a partir de ahí. Pero como decías, Mourinho vino a relevar a no sé cuáles entrenadores, porque cuando yo era muy niño y no veía fútbol, ahora no, ahora se viene tras Ancelotti, y sobre todo un Ancelotti muy desgastado, como decía. Se tuvo, por así decirlo, al Mesías en casa, al Rey en casa, y no se le dio quizás el valor que necesitaba. Y a partir de ahí, ahora posiblemente todo lo que venga de un inicio parecerá quedarse pequeño respecto a lo que fue, salvo que cambien muchas cosas. Pero bueno, me gustaría, Nori, comenta por qué crees que es un poco errónea esta visión de Florentino Pérez. No, porque yo creo que la semilla, la semilla que sembró Mourinho no fue más que haber coincidido con jugadores como Xabi Alonso, jugadores como Mesut Özil, jugadores como Ángel Di María, jugadores que fueron llegando, Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín, es decir, después llegó Toni Kroos, después llegó Luka Modric. El éxito de Madrid pasa por ahí, no por lo que pudo impregnar Mourinho como entrenador. Al final, yo creo que son cosas que caen por su propio peso, por la calidad de los jugadores que se trajo, ¿no? Ahora de Madrid tiene la misma calidad de jugadores. Yo creo que ahí es donde está la pregunta, ¿no? Si tiene la misma calidad de jugadores, probablemente Mourinho va a volver a sembrar la semilla. De aquí a 4 o 5 años, Camavinga se convierte en el nuevo Toni Kroos, Tchouaméni se convierte en el nuevo Casemiro, y así sucesivamente, pues, todo lo que se nos ocurra, pues, se va a decir lo mismo, Mourinho sembró, pero no es así. Yo creo que al final la calidad de los jugadores que juntó en Madrid fue una cosa que por su propio peso iba a caer, ¿no? Es como la famosa frase, ¿no? Que Guardiola construyó a Kevin De Bruyne. No, Kevin De Bruyne se construyó él solo. Obviamente que cuando estás con entrenadores de ese calibre es mucho mejor que estar con entrenadores que molesten, ¿no? Esa famosa frase de Ancelotti, ¿no? Pero yo creo que al final, bueno, tú lo has vivido en tu equipo, ¿no? Al final tú has mejorado un montón de jugadores, pero ¿a cuál has mejorado más? A los que son mejores, ¿no? Al final a los que tienen capacidad de mejorar, de verdad. A los que no tienen capacidad de mejorar no pueden mejorar, y al final los equipos son un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí sí existe mucha distorsión en lo que es trabajo de entrenadores como tal, ¿no? Tú veías al equipo, al Barça con Xabi Alonso, y te querías arrancar, perdón, al Barça con Xavi Hernández, y te querías arrancar los ojos porque se saltaba a la vista que todo estaba potenciado, ¿no? Pero vuelvo al mismo punto inicial, ¿no? Es que estos jugadores ya lo vimos con Carlo Ancelotti. Y entonces, no sé. Puede que a lo mejor Carlo Ancelotti ese año estuvo fatal, no dio pie con bola, que es perfectamente entendible, porque al final los entrenadores también son seres humanos. Los entrenadores también pueden tener mal año, pues los entrenadores pueden tener un proceso de bloqueo también en ese sentido, pero no sé. Yo creo que al final, como un poco como decía, no son cosas que hay que separarlo un poco, ¿no? Al final Madrid ganó Champions con Ancelotti, y después ganó Champions con Zidane, y dejó de ganar Champions justamente cuando se le empezaron a ir los Benzema, los Toni Kroos, los Luka Modric, no sé. Al final un poco de como te decía, no, yo le doy mérito a lo que hizo Mourinho, pero lo doy mérito sobre todo porque creo que el equipo jugaba muy bien.
Yo creo que sobre todo sus 2 primeros años el equipo jugó muy bien y al final siempre hay que darle mérito a los entrenadores que son capaces de hacer jugar bien a los equipos, porque eso no está a la altura de todo el mundo, ¿no? Pero tiene una materia prima buenísima y una materia prima que luego Ancelotti la supo aprovechar muchísimo mejor y Zidane la supo aprovechar muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo creo que colgarle esa medalla a Mourinho es, no sé, es como querer un poco forzar un poco las cosas, ¿no? Que lo entiendo, ¿no? Entiendo la parte esa porque al final... su llegada, quizá también. Sí, puede ser, no sé. Yo entiendo esa parte un poco también, porque al final las narrativas son importantes dentro de este deporte y hay entrenadores también que en ese sentido yo creo que controlan muy bien lo que son los relatos como tal, ¿no? Pero además yo creo que Mourinho es un entrenador sí, si algo lo logró en el Madrid fue sembrar el sentido de pertenencia a sus aficionados y sembrar un poco de cariño hacia el equipo, ¿no? Pero fuera de ahí yo creo que va a ser la justa, ¿no? Incluso yo creo que, bueno, no sé cuáles otros entrenadores hayan estado bajo el mando de Florentino Pérez. No sabría decirte si Florentino Pérez o el Real Madrid, por la dimensión del club tan grande que tiene, dígase manejo con la prensa, jugadores, lo que viven esos jugadores en situaciones extradeportivas, dígase vida nocturna, etcétera. Muchas cosas terminan influyendo. Al final son mega estrellas que llegan como si fuese Hollywood. Por cierto, rápido, Mourinho en su momento escogía a Contrao por delante de Marcelo y escogía a Higuaín por delante de Benzema. Para decir un poquito nada más, un poco también, que después Ancelotti hizo otra cosa distinta, ¿no? Pero un poco también la calidad que había en esa plantilla, ¿no? Para tú darte el lujo de Benzema ser suplente y de Marcelo ser suplente, ¿no? Que luego obviamente quizás con el paso de los años se fueron convirtiendo en jugadores mejores jugadores con una jerarquía distinta, ok, pero obviamente que el equipo que cogió Mourinho, yo creo que lo mínimo exigible fue lo que logró. Honestamente te lo creo. ¿Serio? No, o sea, yo sí no puedo hablar de esto. Yo todo lo que he visto de esos equipos ha sido por video. Yo no, digamos, no lo pude ver ni de cerca. O sea, un poco ahí los recortes y un poco más esas historias que se van heredando por vía oral, digamos, mediante el lenguaje que te van contando quienes sí lo vivieron. Pero ahora ya también para ir cerrando lo que es el podcast, ya para dar paso al siguiente equipo. Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Tata Martino, Luis Enrique, Valverde, Koeman, Xavi Hernández, Hansi Flick, Mourinho, Ancelotti, Zinedine Zidane, Lopetegui, Solari, Ancelotti, Zidane, Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa. No sé si me quedó alguno por el camino. ¿Cuántos entrenadores han pasado por los banquillos del Barcelona? Madrid, disculpa. Rafa Benítez, ¿verdad? También. ¿Cuántos entrenadores han pasado por los banquillos de Barcelona y el Real Madrid en estos últimos 10 años, 15 años? Y qué decir que ahora el equipo que estaremos hablando es de un entrenador que los ha visto a todos pasar por esos banquillos y que sigue aferrado a su trono, por así decirlo, y no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Al final, que un entrenador lleve tantos años en un club de esa magnitud, por todo lo que representa, y vamos a ser claros, lógicamente, vive de su legado, pero tampoco es que sea que viva únicamente de su legado. Al final es un entrenador que ha hecho muchísimas cosas bien, le cambió la cara completamente al club y es más que un entrenador para lo que representa esa afición. Nori, se dice fácil, pero mucho mérito. Y estoy poniendo un poco el paño ahora porque sé que se va a llevar un poco de críticas después cuando hablemos de lo que es la temporada, pero decir sin duda, Nori, muchísimo mérito lo que ha sido la figura de Diego Pablo Simeone, y lo dice una persona que no soy su mayor simpatizante por el mayor respeto que le tengo, pero bueno, no soy de sus mayores fans para nada, pero vaya mérito. No, y es que obviamente creo que al final es el entrenador que le cambió la cara al club, que se dice muy a la ligera que le limita el techo al equipo, que con otros entrenadores quizás el Atlético pueda aspirar a más. Yo no estoy nada bueno en esa afirmación. Tampoco puedo decir que no. Yo creo que al final eso es un tiro al aire, pero yo honestamente si tuviera que apostar yo ya puedo por abrir, y es un poco jugar a adivinar el futuro, porque exactamente. Y yo si fuera dirigente del Atlético de Madrid, mi apuesta sería 100% de Cholo Simeone, sin ningún tipo de duda. Pero eso no quita que cuando considero que lo puede hacer muchísimo mejor, se le critique, y cuando considero
con el Cholo yo tengo unas opiniones bastante dispares, ¿no? Porque cuando la mayoría lo critica, yo suelo defenderlo, y cuando la mayoría lo defiende es cuando yo suelo criticarlo, ¿no? Y sobre todo porque yo siempre lo trato de analizar desde juego. Yo lo he hecho, incluso hemos tenido varios debates que yo al Cholo Simeone y al Atlético no le exijo título. Obviamente, si llega una final contra la Real Sociedad, lo más probable es que debería ganar. Pero yo creo que ya, lógicamente, no podemos mirar al Atlético de Madrid con los mismos ojos que se le miraba cuando llegó Diego Pablo Simeone, porque Diego Pablo Simeone y Cholo se han encargado de poner el equipo en un estatus diferente a aquel. Quizás no es Real Madrid, no es Barcelona, pero yo creo que sí hay que exigirle mínimamente. Claro, pero a donde voy es que yo siempre valoro los entrenadores por su capacidad de qué pueden hacer con los jugadores que tienen. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene peores jugadores, tiene peor equipo o peor plantilla, no sé el término que guste, que Real Madrid y Barcelona. No, pero también disculpa que te interrumpa, no tiene hoy 2 Champions por una tanda de penales y por un gol en el minuto 94. O sea, lógicamente, este tipo de título uno no se lo puede exigir ahora. Sí le tiene que exigir mínimamente un equipo que esté preparado para enfrentarse a ese tipo de títulos, por así decirlo. No, y un poco a donde iba, ¿no? Yo creo que, como decía, yo creo que al final tiene peor plantilla que lo que es Barcelona y Real Madrid, pero a su vez... ¿Tiene peor plantilla o peor 11, Nori? Peor 11. Yo creo que tiene peor 11. Yo creo que sí, en ese sentido tiene razón. Pero bueno, a lo que voy. Pero a su vez tiene muchísimo mejor 11 que el Villarreal que va por delante de ellos en Liga, ¿no? Y entonces, y no solo que va por delante de ellos, que va por delante de ellos de manera merecida. Yo creo que el Villarreal ha hecho una Liga jugando muchísimo mejor al fútbol que lo que ha jugado el Atlético de Madrid, ¿no? Y sobre todo yo digo al Cholo Simeone esta temporada porque es un proceso que me voy a colgar la medalla, pero lo vi desde el día 1, desde el 5-2 del Atlético de Madrid. Lo comentamos, ojalá Simeone no construya por este camino, porque es un camino que le va a garantizar ser un buen equipo, pero le va a garantizar ser un buen equipo con un techo bajísimo, y se demostró. Al final yo creo que fue un equipo que cuando pudo correr se vio que las capacidades que tenía, cuando pudo ser verticales, se vio las capacidades que tenían, pero luego en escenarios de ataque posicional sufrió un montón, y luego también lo que me parece es que fue un equipo completamente sin recursos, porque dependía de unos automatismos muy claros, como era esa verticalidad, agresividad de jugadores por banda, como eran las situaciones que se daban mediante Julián Álvarez, Griezmann en esa doble punta. Es decir, completamente mecanizado, completamente automatizado, y ya te digo, como te decía al principio, ¿no? Hace 5 o 6 años, qué bonito este equipo, mira las cosas que hace, mira estos patrones que bien se ve, pero ahora no creo en esto, y sobre todo no creo en esto porque la evidencia me ha demostrado o me ha enseñado a no creer en eso, ¿no? Me ha enseñado a que no puedo creer en un equipo que en una semifinal de Champions tenga que poner a Molina a ser de Juliano Simeone, porque no, si el equipo busca otra variante, cortocircuita todo lo que es el modelo de juego y nadie se entera de nada. No puedo confiar en un equipo así. Honestamente, no puedo confiar en un equipo así. No puedo confiar en un equipo que te pone a Thiago Almada a ser de Juliano Simeone en una final de Copa del Rey. No puedo confiar en un equipo así, porque para mí eso es ir en contra de la lógica de tus jugadores, la propia lógica de juego, ¿no? ¿Qué tú vas a esperar de Molina en esa situación? ¿Qué tú vas a esperar de Diego Almada en esa situación? ¿Qué tú vas a esperar de Baena en esa situación? Que en el clásico lo hizo cuando el partido estaba empatado. Aunque incluso yo creo que esos días, Nori, termina sacando un poco a Molina ahí, pero si mal no recuerdo, es con Marcos Llorente como lateral derecho, ¿cierto? O era, pues, creo que incluso lo hace, o la sensación que a mí me dio, lógicamente no veo al Atlético de Madrid semana tras semana como lo hacías tú, que me puedes hablar, pero no tendrá relación también con intentar acercarlo a zonas de golpeo por el tipo de disparos que estaba teniendo en las últimas semanas también. Ojo, sí entiendo que lo pueden hacer de Juliano Simeone, pero el elegir entre Llorente y Molina ahí, ¿crees que tiene que ver un poco más por eso? O también, como Llorente ha sido lateral derecho titular durante más tiempo, como para no verse forzado a tener que mover 2 jugadores y digamos, sacrificar uno solo, en vez de sacrificar a 2, entre comillas. Sí, seguro. Y de hecho, el partido... Sí, no, disculpa que te interrumpa. Y que, ojo, no es para justificarlo, porque eso también te indica por dónde ve el juego y por dónde lo está leyendo, que es la reflexión que tú vienes trayendo, que es lo que me parece más importante dentro de este Atlético en ese análisis.
Sí, sí, es que es un poco lo que te decía, ¿no? Dentro de esa automatización de juego y de los espacios que tenía o que tiene Cholo o que tuvo el Cholo esta temporada, porque sobre todo yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Fue una automatización que sobre todo estaba basada en una ocupación de espacio muy racional, ¿no? Un Cholo posicionalista en ese sentido, a más no poder, ¿no? Pero yo creo que dentro de esa automatización, ahí la rompió. Yo creo que ahí la rompió. Pero es que el fútbol va mucho más va mucho más allá, ¿me entiendes? Yo creo que al final el equipo ahí sí entendía muy bien lo que tenía que hacer. El equipo ahí sí, yo creo que tenía, por ejemplo, eso que tú comentas, ¿no? Quizás la coherencia iba un poco por acercar a Molina, que venía de marcar varios golazos desde su golpeo, es decir, cosas lógicas, pero al final yo siempre trato de entender el fútbol de una manera más global, ¿no? Y al final tú tienes que tener respuesta para otro tipo de cosas, ¿no? No puedes intentar jugar siempre a lo mismo porque el fútbol no te va a brindar los mismos escenarios en todos los partidos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le terminó pasando a Cholo Simeone, ¿no? Que muchas veces digamos que el comentario o los debates se forman hacia, digamos que hacia la sensación de que si es más valiente o es más cobarde. Yo por ahí nunca he entrado, porque para nada me parece que ese sea un debate que tenga demasiado recorrido, más allá que en momentos puntuales puede que sí, puede que no, pero eso le pasa a todos los entrenadores del mundo. Mi contradicción con el Cholo va por el tema de lo que vi esta temporada, de un equipo completamente automatizado y un equipo que sabíamos todo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 cuál iba a ser sus patrones, cómo iba a terminar jugando, cuáles eran sus intenciones. Y ya te digo, al final está muy bien cuando te sale bien, pero luego al final los partidos te van a poner muchísimas más situaciones que tienes que saber solventar. Nosotros este año, aquí en el proyecto, tuvimos un momento en el que iniciamos, Nori, y llegamos a subir hasta 2, 3 videos por semana. Le dimos fuerte, después un momento en el que paramos. Pero yo creo que sobre todo vivimos como hasta cercano al mes de diciembre, enero, unos meses que estuvimos, al menos yo, mucho más cerca del fútbol de lo que lo estuve después a partir de enero. Dígase por las prioridades que teníamos dentro de espacios reducidos, por el seguimiento que también le terminamos dando a The Game Changer. Y sí creo que a día de hoy todo este tipo de reflexiones parten de meramente, y más desde tu parte, sobre todo con este Atlético de Madrid, que lo viste más, de lo que es el juego. Y que no estamos hablando, digamos, únicamente por el resultado, habiéndonos visto 10 partidos en la temporada, no. Estamos hablando de un proceso que pudimos vivir semana tras semana y que veníamos comentando semana tras semana. Y ahí están los videos en YouTube, en el canal de Game Changer. Y me alegra, Nori, a día de hoy, sobre todo la claridad que tuviste, porque recuerdo que a inicio de temporada, con este Cholo Simeone, la gran interrogante que teníamos era si iba a apostar por ser un equipo que elevara ese piso competitivo, como hablabas ahorita, o un equipo que quizás ese piso competitivo lo tuviese un poco más debajo, pero que el techo a la vez estuviese un poco más alto, que por dónde iba a ir y que, lógicamente, no era una decisión fácil, pero también cómo iba a intentar llegar ahí, por dónde se iban a construir. Y sobre todo me acuerdo cuando hablábamos al inicio de temporada de qué equipo era el que nos podíamos imaginar en marzo. Recuerdo que hacíamos este ejercicio mental y nos imaginábamos muchas veces ese equipo con Armada, sobre todo intentando pensar de que iba a buscar colocar a Julián Álvarez como el centro de todo e intentar construir con futbolistas cercanos que pudieran realmente potenciar el juego a partir de un poco más de lo que pudiera ser la esencia de este tipo de jugadores, aunque lógicamente Julián Álvarez es una figura primordial dentro de lo que es este Atlético de Madrid, pero quizás las herramientas o las vías para llegar a él iban a ser otras, o todo lo que puedan hacer ahí. Lo cierto es que al final muchísimas de las cosas, Nori, que terminabas anticipando se terminaron dando a día de hoy. Independientemente de que lo hubiesen hecho un gol al Leipzig en el minuto 95, se hubiesen ido a tiempo extra, lo hubiesen ganado y hubiesen llegado a la final. Independientemente del resultado, no estamos hablando de un tema de resultados, estamos hablando de un tema de juego, que al final te acerca y mucho a la obtención de resultados.
Sí, Mochi, y que yo creo que al final eso te lo da un poco ese seguimiento de partido a partido, ¿no? Y esa inamovilidad de los entrenadores a mí muchas veces me termina molestando, ¿no? A mí una de las cosas que más me molesta a los entrenadores es que vean a dos futbolistas de la misma manera. Es decir, yo entiendo el tema estructural, entiendo el tema de que los equipos se sientan reconocibles, de los patrones y demás, pero bueno, en dos centrales pasa, al final son centrales. En laterales más o menos puede que si no le das un rol demasiado rocambolesco, a lo mejor si tienes un equipo que construye con laterales roles más clásicos, puede que pase. Hay ciertas posiciones que bueno, más o menos pase, pero tú no puedes darle el mismo rol a Juliano Simeone que a Baena. No puedes darle el mismo rol a Juliano Simeone que a Thiago. Me parece que son cosas que van de... ¿sabes? Me parece que son cosas que son lógicas, que no necesitan ni debate, ¿no? Y es un equipo que se construyó ahí, se construyó en base a roles específicos, pero roles específicos para X jugadores. Es decir, se construyó basado en las características de Juliano Simeone. Cuando no estaban las características de Juliano Simeone, obviamente que el equipo iba a sufrir, ¿no? Y lo que es peor, tú no puedes poner un jugador de características completamente distintas a hacer lo que hace Juliano Simeone porque lo estás matando, literalmente lo estás matando. Y eso fue un poco lo que le pasó al Atlético, ¿no? Y soy exigente con el Atlético, soy exigente con el Cholo esta temporada porque me parece que jugó muchísimo peor que la temporada anterior, habiéndole traído jugadores como Diabama, como Baena, como, como Ruggeri, como Hanco, como Pubil, te estoy hablando de jugadores de estos, ya hay tres titulares, Lundman, cuatro titulares, es decir, hay cuatro titulares que no estaba la temporada anterior. ¿La temporada la anterior? ¿Cómo? ¿Solo llega la anterior o esta? Solo llega la anterior, solo ya estaba la temporada anterior, pero hay cuatro jugadores de tu 11 que obviamente ya por sí te tienen que elevar el techo. Obviamente se fue Rodrigo de Paul, Pablo Barrio estuvo lesionado muchísimo tiempo. Pero se va Rodrigo de Paul también, que ya no era, digamos, tan imprescindible como lo llegó a ser quizás durante otros tramos de temporada, porque creo que era un Rodrigo de Paul que ya no sumaba bastante titularidades, ¿no? No tengo el recuerdo si fue por lesión o por qué, pero... Yo creo que sí todavía era un jugador bastante importante para el Atlético, ¿no? Pero bueno, este año la importancia de Rodrigo de Paul sobre todo la asumió Coque. Pero bueno, a donde iba, es un equipo que independientemente de fichaste cuatro titulares, fichaste tres o cuatro jugadores más que no dieron el paso adelante por X por Y, no lo hicieron bien, estuvieron muy mal, perfecto, pero son jugadores que sobre todo te daban mimbres para hacer un equipo muchísimo más variable, ¿no? No ser un equipo completamente esquemático de jugar una sola cosa, ¿no? Al final tienes la oportunidad, que no tienes mucha plantilla, de tener jugadores para intentar jugar a más cosas de lo que terminaste jugando, ¿no? Y por ahí es donde va mi crítica. Nori, casi una hora de podcast, estamos volviendo con muchísimas ganas y sobre todo queremos traer algo bonito para el Mundial también. Todavía no sabemos qué, pero bueno, vamos a intentarlo y ojalá también que ustedes que estén del otro lado de la pantalla nos den ideas. Algo que se vaya quedando de lo que fue esta liga respecto a estos tres equipos. Lo bonito sería luego también hablar de la figura de Pellegrini, ver cómo también va este descenso dentro del campeonato español, que a día de hoy hay 6 equipos que pueden descender. Se está viviendo una auténtica locura en lo que es el descenso, tanto en España como en Inglaterra, ya en ese duelo directo entre Tottenham y West Ham. Pero bueno, algo que se ha quedado cerca de estos tres equipos, yo decirte, Nori, que se termina aprendiendo muchísimo, porque siempre que se habla contigo, se habla sobre juego. Y es un tiempo que se va volando y que si no nos quedamos más tiempo, son por los compromisos que tenemos ahora, pero si no podríamos quedarnos horas y tanto más charlando sobre lo que es el juego, que al final es lo que nos apasiona. No, Chinado, un placer haber estado aquí contigo, decirle a los que están del otro lado de la pantalla que si que cualquier reflexión que les venga a la cabeza que es bienvenida y bueno, y nada, que gracias por haber estado, por escucharnos y nada, hasta la próxima.